Como ya tenemos guardada nuestra tabla de FNations para poder trabajar en este ambiente, la cual corresponde a un tipo de datos data frame de pandas, existen distintos tipos de métodos que podemos utilizar para poder trabajar con este objeto, con esta base de datos. El método .tail lo que hace, al ejecutar podemos ver, nos muestra las últimas 5 observaciones de nuestra tabla de datos, de nuestro dataset. Entonces acá pueden ver, están las últimas 5 observaciones y acá está todo el data frame pero con las 5 observaciones. Nosotros podemos además aprovechar en este método de agregar un parámetro entre el paréntesis y le podemos decir el número de observaciones que queremos ver. Entonces, como sabemos que tail nos muestra las últimas observaciones, las últimas 5, yo le puedo pedir en realidad que me muestre las últimas 8, por ejemplo. Y al ejecutar, ahora en vez de 5 me muestra 8. O por último, quizá quisiera ver solo 2 observaciones, las últimas 2, y al ejecutarlo me va a mostrar las últimas 2 observaciones. Eso con el método tail. Existen muchos otros métodos de los data frame de pandas, pero ahora vamos a ver los más utilizados y los que nos van a servir en el contexto de este taller. Ahora les puedo contar, dado que existen estos métodos que pertenecen a las estructuras de en este caso, data frame de pandas, cuando ustedes quieran leer la documentación, ¿qué significa la documentación? La descripción, las indicaciones, los requerimientos, los resultados obtenidos. Para ello, si estamos trabajando en Google Colab, basta con que pongamos el cursor sobre el método y de inmediatamente se va a desplegar esta imagen, este texto, que nos muestra toda la información necesaria. Entonces dice cómo se define y acá dice que por defecto entrega las últimas 5, o sea, 5 observaciones, como este son las últimas 5, pero ustedes pueden ponerle el n que quieran. Nos muestra también cuáles son los parámetros que recibe, cuál es el resultado que nos entrega y por último un ejemplo de uso. Esto pasa con la documentación de cualquier método o función que estemos trabajando. Así que les recomiendo siempre ser ordenados, ordenadas y leer la documentación para poder hacer el mejor uso de todas las funcionalidades de los métodos que existen en las distintas librerías. Si trabajan en Jupyter Notebook, lo que tienen que hacer es pararse sobre el texto y presionar las teclas Shift más Tab para que aparezca la documentación. Ahora que miramos nuestra base de datos, y observamos que tenía las columnas que se habían mencionado, pero además hay una columna que se llama Unnamed 0. Esta columna no parece entregar información valiosa ya que tiene solo números que podrían ser un índice. Por tanto, vamos a utilizar otro método que corresponde a drop. Como su nombre lo dice en inglés, drop es un método que nos ayuda a eliminar variables, a eliminar columnas de nuestro dataset. Entonces el método drop, acá nosotros vamos a poder posicionarnos sobre él y vamos a leer la documentación. Dice que elimina específicas etiquetas de filas o columnas. Entonces nosotros acá le vamos a indicar cuál es la columna que vamos a borrar y en este caso es una única columna que es Unnamed 0 y con la indicación del parámetro inPlace lo que está haciendo es que va a reemplazar eso por nada. O sea, esta variable se borra y nuestro dataset va a quedar con menos columnas solamente. Ejecutamos esta línea de código y con esto vamos ahora a mirar nuestro dataset con head, que era el método que nos mostraba las primeras 5 observaciones, y se pueden fijar que ya no está, como se ve acá arriba, la columna Unnamed 0 porque la hemos eliminado de nuestro dataset. Otro método que es súper valioso es .columns. Como el nombre lo dice, .columns nos dice una lista de los nombres de las columnas que tiene nuestro dataset. Ahora, por ejemplo, si nosotros queremos observar una columna específica, para ello la sintaxis es la siguiente: el nombre de tu dataset y entre paréntesis cuadrado, entre corchetes y entre comillas, por supuesto, el nombre de la columna que quieres observar. Entonces, si nosotros queremos observar la columna región, yo la voy a llamar de esta forma, ejecuto y me muestra del dataset solo la columna región. Acá me muestra una muestra de ello, no completa, pero se podría observar completa la fila, la columna si uno quisiera. Les dejo entonces la pregunta ahora a ustedes. ¿Cómo se debería hacer si es que queremos observar la columna country?